orquesta estable del Teatro Argentino, y Rosendo Medina, integrante del equipo de visitas guiadas de ese mismo lugar. Bienvenidos, gracias por estar. Tardes. ¿Qué tal? Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Cuéntenos, porque yo he visto fotos, la verdad se me abrió la mandíbula y casi que se me cae todo, digo, porque impresionante lo que están haciendo desde afuera, ¿no? Semejante nivel de obra, y uno dice, bueno, si arreglamos la vereda, si arreglamos la fachada, si arreglamos afuera, es porque adentro está impecable el Teatro Argentino. ¿Qué pasa dentro del Teatro Argentino hoy? Bueno, a esta altura del año ya nada, se acabó la programación, tuvimos un fin de año sin anuncio oficial tampoco, porque no hubo ningún anuncio por parte de los directores salientes de final de la programación, de despedida aunque sea, simplemente, bueno, a raíz de nuestros reclamos, que este año fueron bastante exhaustivos, no recibimos, o sea, recibimos la baja de la programación solamente por la suspensión de los conciertos o funciones que habían por ahí programadas para el ballet. Bueno, es un poco largo todo lo que, sí, claro, lo que fue, pero hoy en día está así ya sin programación, con la temporada finalizada, digamos. Eso es en cuanto a lo que es la dinámica de la oferta del teatro, ¿no? Sí, pero responde a esto que vos planteabas hace un momento de la cuestión edilicia también, claro, ¿no? No es, o sea, no es únicamente por lo edilicio, pero digamos que una explicación importante tiene que ver con eso, porque claro, la sala principal, que es la sala lírica, se encuentra cerrada hace ya más de 2 años, justamente en función de este plan o programa de puesta en valor del edificio. Increíble, 2 años que la sala principal está cerrada. Sí, 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 la sala se cerró con el objetivo de refaccionarla, restaurarla. De hacerle arreglos que estaban adeudados de hace muchos años. Por eso cuando comenzaron la obra, cuando esta gestión comenzó y planteó la obra, bueno, la verdad que estábamos todos muy expectantes de que eso se llevara adelante y reconocíamos que era fundamental y aceptamos que las temporadas fueran más cortas en programación, porque estaba la promesa y la palabra, digamos, de las autoridades de que en los meses que no hubiese programación, sí, que iban a ser más de los habituales, iban a mejorar, y van a hacer claro, las refacciones. Pero año a año, a pesar de que la programación era más corta, no se hacían las obras, no se llevaban adelante las obras. Lo primero que se hizo en el teatro fue el cambio de las alfombras del hall de 51, que es el ingreso digamos, del público. Luego de eso se levantaron en 2017, a finales de 2017, se levantaron las butacas de la sala para comenzar ahí sí con las reparaciones de la sala principal. Y ahí fue cuando quedó todo muy en stand-by y nosotros como artísticos íbamos a ir a trabajar a otros lugares, y la verdad que el resto de las secciones quedaban colgadas siempre, como informes y visitas guiadas que iban a mostrar si no iba a haber tanta producción dentro, claro, del teatro. Nunca estuvo contemplado el funcionamiento orgánico de toda la planta de los trabajadores del teatro en función de esta obra propuesta. Bueno, nosotros yo como parte de la orquesta participamos de conciertos que se organizaron en el Coliseo Podestá o en el Coliseo de Buenos Aires o en la Usina del Arte o en el CCK, y lo que también reclamamos es que se concentraban la gira, ¿no? Como ellos les decían, las giras eran hacia Capital y no hacia la provincia. Entonces eso vemos también la falla que hubo desde el Ministerio de Gestión Cultural de no llevar a los artistas estables, claro, y a todos los trabajadores estables de las plantas del teatro al resto de la comunidad de la provincia. Claro, claro. El Teatro del Lago está bien, es municipal, pero está dentro de la provincia, está dentro de la ciudad, está abandonado, ya sabemos todos que destruido, no se puede usar, es una pena. Bueno, tantos otros teatros de la provincia también, que podríamos haber ido a hacer conciertos o llevar alguna apuesta pequeña. Bueno, ese plan contingente respecto a la obra nunca estuvo planteado, nunca estuvo tenido en cuenta por las autoridades. Es más, creo que hay como una contracara de eso, que es el programa ese Acercarte de la provincia,
que consistía en una serie de recitales, digamos, conciertos en distintos municipios, Sí. pero con productoras privadas y artistas consagrados, digamos, ¿no? Ujú. No utilizando los recursos humanos Propios profesionales del- propios Sí. de la provincia, digamos, que son muy importantes, ¿no? ¿Y qué pasaba con los trabajadores? ¿Estaban sin hacer nada? Eh, ¿O con tiempo ocioso? Con Bueno, en gran parte sí. Por ejemplo, todos los cuerpos técnicos de producción de escenografía y de vestuario no tuvieron trabajo durante todos estos años, podríamos decir. Sí. O el trabajo que tuvieron fue mínimo prácticamente. Mínimo. porque- O sea, la programación que se hizo en estos 4 años, las producciones de ópera y ballet, por ejemplo, fueron iguales a las que antes se hacían en un año. O sea, lo que se hizo en 4 años, antes se hacía en un año. Mira, ahí Por ejemplo, está. este año se habían programado 2 óperas. Una se levantó, estaba programada para hacerse en Buenos Aires y se levantó porque estaban en retención de tareas los compañeros Sí. de los talleres técnicos, porque a todo esto no funcionó la calefacción esos 2 años. Entonces, además de que no había sala, no estaban las condiciones edilicias para seguir trabajando. Ahí es donde más empieza todo este tironeo, digamos, de que no se podía trabajar a pesar de que había una escasa programación, sobre todo de conciertos. Y eso. Bueno, el dato, eso es un gran dato, Claro. ¿no? Lo que se hacía en un año antes de 2015, Sí, sí, sí. ahora en estos 4 años, ¿no? Exacto. eso es Bueno, pero háblennos, pues yo, estamos viendo las fotos mientras charlamos. No puedo creer el estado de un edificio que es relativamente nuevo y que es una obra monumental, Sí, que es esté en ese lamentable. estado de deterioro y de desidia, por decirlo así, ¿no? Tal cual. Sí, como charlábamos hace un momento, los problemas edilicios son muy importantes. Se hizo todo un trabajo estético, podríamos decir, de embellecimiento externo del edificio, lo que se ve, los sectores que Sí. tal vez el público o la gente pueda transitar, y todo lo que tiene que ver con el trabajo cotidiano o el uso diario del edificio, no se intervino para nada. Recién hablábamos de la sala, ¿no? Que es el corazón, digamos, del teatro. Sí. Y el escenario, por supuesto, porque en el escenario también había que hacer trabajos de... en primer lugar, por ejemplo, el piso del escenario, ¿sí? Que requiere Ujú. un piso especial para el ballet, ¿sí? Sí, Un piso claro. de rebote. El ballet hace unos años, creo que fue en el Sí. 2017, interpuso un recurso de amparo, Lo tienen ganado. lo tienen ganado, pero bueno, eso no se llevó adelante. Un problemas también técnicos con la maquinaria escénica, con el telón de apertura, el telón de escena, que también tiene problemas técnicos de apertura y cierre ahora, y el foso de orquesta también. Había que hacer intervenciones en cada uno de estos Sí, sectores sí, sí, que no se mantenimiento. hicieron. En la sala, además de cambiar las butacas y las alfombras, que fue lo primero que hicieron, Ujú. había que hacer otras tareas de restauración que tampoco se hicieron. Y las butacas, como decía Malena, se gastaron 39 millones de pesos solo en el cambio de butacas y sillas, que no eran necesarias. Sí. Se podrá discutir si las que pusieron hoy son Son acordes. mejores, mejoran la acústica de la sala o no. Sí. Pero claramente si entramos en esa discusión podemos darnos cuenta que no es una prioridad, digamos, ¿no? Ver si la sala tiene la acústica perfecta o tiene algunos defectos. Había butacas para reparar, para retapizar. Había una sola, de las 2.000 butacas, había una sola rota. Y después había unas de Todo esto que 1.700. está diciendo Rosendo, perdón que te interrumpa, es en base a un informe muy minucioso que hicieron desde la sección de informes los mismos trabajadores del teatro. Ujú. Y eso fue un informe que estuvo, pero... Estuvo disponible para las Estuvo autoridades disponible para las previo autoridades. a la intervención, que justamente Y no se tuvo hizo en para cuenta. eso. O sea, si a O sea, ustedes hay lo una consultaban, desestimación a usted... desde las direcciones que hubieron estos años, tanto administrativa como de mantenimiento, como artística general, un desoimiento de los trabajadores, pero Absoluto. absoluto, porque nosotros una y otra vez, en cada reunión que teníamos, cada uno, digamos, como por secciones individuales, porque así se manejaron también, ¿no? De esta Sí. manera de, bueno, vamos a hablar un poco con la orquesta, hablamos un poco con el coro. Nunca sentaron a todos los actores en la mesa y dijeron, bueno, a ver, tenemos esta situación de obra, ¿qué plan de programación para que todos podamos trabajar se puede hacer? A ver, la sala, ¿cómo está? Ustedes presentaron un informe, Claro. bueno, ¿qué se ve acá? ¿Qué vamos a arreglar? Eso nunca estuvo tenido en cuenta. Ujú. Y la verdad es que en cada sector hay gente capacitada que hace su trabajo, pero espectacularmente, no sé cómo Claro. decirlo, pero como muy, o sea, somos todos profesionales, entonces hay
una negligencia muy grande de las direcciones. Nosotros esperamos que ahora con las nuevas autoridades, que todavía no sabemos quiénes van a venir, claro, podamos tener realmente eso, porque lo que más quisiéramos es salir adelante con el teatro y dar las funciones y que se llene la sala, porque también es un derecho que se le está quitando a la población, el espectáculo cultural de ópera, de ballet, de conciertos sinfónicos. ¿Cómo puede ser que la gente tenga que ir a Buenos Aires a ver una ópera o un ballet o el concierto sinfónico, teniendo todo eso acá a disposición en el centro de la ciudad? Bueno, la verdad es que eso es lamentable. Es más, creo que hasta venían de Capital a ver obras acá, en su ¿no? momento sí, seguro. Adrián. Ante esta propuesta de las autoridades de fragmentar, de individualizar a todos los trabajadores que asisten ahí al Teatro Argentino, ¿ustedes cómo se han organizado, digo, teniendo en cuenta todas las áreas, todas las disciplinas, y cuál es la recepción de la comunidad artística, de los trabajadores que pasan días allí? Bueno, un poco a partir del conflicto edilicio, podríamos decir, porque el invierno lo pasamos mal, en los últimos inviernos, ¿no? Pero este último fue el que explotó el conflicto, podríamos decir. Nos empezamos a organizar, a juntar, podríamos decir, nos empezamos a unir en contra de esta, digamos, de esta orientación que tenía la gestión de negociar individualmente o grupalmente con los distintos cuerpos del teatro. Sí. Nosotros buscamos la opción opuesta, que fue juntarnos, unirnos. A partir de la asamblea se conformó una comisión de representantes por sector, y a partir de ahí pudimos lograr cierta representatividad que logró también, que permitió también unirnos, ¿no? ¿Hubo persecución? ¿Hubo persecución, apriete? Sí, en algunos sectores se sufrió, especialmente servicios generales, hubo varios aprietes. ¿Despidos? En ese sector, no, despidos no, pero sí hubo algunas persecuciones puntuales, especialmente en ese sector, que es un sector que se ve afectado también por la tercerización del servicio de limpieza. Claro. O sea, nosotros tenemos una dirección de mantenimiento y servicios generales. La parte de servicios generales, una de las tareas que tiene es la limpieza del edificio. Bueno, progresivamente la limpieza del edificio se le fue otorgando sector por sector, avanzando de a poco a una empresa tercerizada, una empresa contratada que hoy tiene una gran parte del trabajo de limpieza del edificio. Lo mismo sucedió previamente con la seguridad, que también estaba a cargo del personal del teatro, y progresivamente se fue avanzando, y hoy en día tenemos una empresa de seguridad que realiza ese trabajo. Entonces, bueno, esto a nosotros nos generó, digamos, una reacción, una unidad, y nos permitió hacer público esto. Lo que decías vos hoy, ¿no? Sí. Todo lo que se sorprende la gente viendo ahora a partir de lo que nosotros tratamos de visibilizar. Ahora, cuando yo miro esas imágenes, ¿no? Veo cielos rasos destruidos por la filtración de agua. Veo bombas de agua con los caños, todos corroídos, hechos pomada. Pisos que tienen agua y que ya tienen sarro por todo el piso, pisos de mármol, si no me equivoco. Bueno, situación de abandono, dejadez. ¿Cómo se llegó a tanto? ¿Cómo se llegó a tanto? Digo, y no me imagino cómo se filtra un edificio que tiene varios niveles y es todo concreto. ¿Cómo pasa eso? Bueno, el edificio no tuvo mantenimiento durante muchos años. Eso es lo que nosotros marcamos cuando decimos que las obras propuestas en 2016 fueron bien recibidas y fueron bienvenidas, porque sabíamos que al edificio le hacía falta mantenimiento en muchos sectores y aspectos, además de la sala principal. Pero bueno, lo que terminó pasando fue como la contracara, porque no se hizo ni una cosa ni la otra. Se perduró el no mantenimiento, y a raíz de que el trabajo fue muy... ¿cómo decirlo? Como entrecortado por las temporadas más cortas, porque había solo por ahí producción de orquesta y después de pronto había un ballet, no sé, fue todo tan... No sé, es muy difícil describirlo porque fue todo muy fluctuante estos años. Entonces no fue tan frecuente el uso del espacio. Y bueno, eso es lo que decimos también. Hubo una parte de la dirección de mantenimiento que no estuvo ahí como para sostener el mínimo mantenimiento, digamos, de algunos espacios de las instalaciones. Por otro lado, lo que
también se sigue sosteniendo como reclamo es el tema de los planteles y las estructuras, que eso genera un reclamo constante, y la apertura de las paritarias. Nosotros no hemos vuelto a tener paritarias en estos años, en este último año, ni mesas técnicas especialmente de la parte de cultura, como sí solían haber. Y bueno, tenemos compañeros que sí están cobrando por debajo de la línea de la pobreza, y eso genera un montón de deficiencias, porque bueno, están reclamando, por ahí hacen retención de tareas por ese motivo. Bueno, están reclamando algo justo, y eso también fue desoído por las autoridades. Entonces el tema de los planteles y las estructuras, sí, bueno, es algo que suena ya como algo muy repetitivo, porque hace muchos años que se reclama, pero es fundamental para que la institución, Teatro Argentino, Ministerio de Gestión Cultural, tenga un fundamento y realmente una importancia. ¿Por qué no se puede armar ese plantel y esa estructura en lo que es el Ministerio de Gestión Cultural? En toda la provincia también, como no solo por el Teatro Argentino. Tiene que ver con las condiciones laborales dignas, digamos, ¿no? Condiciones de trabajo dignas que hacen a lo edilicio, por un lado, ¿no? A cómo trabajás, no morirte de frío. Se van vaciando los planteles y no hay ingresos, no hay concursos. Para hacer un concurso hay que hacer un llamado, pero no solo un llamado, perdón, eso sería lo de menos, ¿no? Hay que, hacer todo un papelerío para que... es como justificar que se necesita gente en las plantas, que es necesario, que nosotros sabemos que el teatro no funciona sin esa cantidad de gente. Por ejemplo, en servicios generales, hoy en día quedan 9 compañeros trabajando para todo el edificio. 9 compañeros de servicios generales. 9 compañeros de servicios generales, de limpieza, los que digamos. están abocados a la limpieza. Por eso, entonces, en vez de incorporar gente para limpieza, teniendo el sector, contratan una empresa por una millonada, porque son... Y ahí hay un negocio. Y claro, entonces, eso es el problema. Bueno, se está hablando de que el Teatro Argentino de La Plata es el elefante blanco del gobierno de María Eugenia Vidal. Ahí ha corrido muchísimo dinero, de hecho creo que había distintas etapas de obra, y podíamos ver los carteles de financiamiento, que el más chico era 100 millones de pesos, 100 y pico de millones de pesos, 180, 160 millones, ¿no? Y uno podía ver en la calle que había movimiento de obra, ¿no? Se pusieron las rejas, se levantaron los pisos, se armó... Las rejas son anteriores. Fueron anteriores. ¿Fueron anteriores? Fueron anteriores, sí. Poco tiempo cerró la gestión anterior, ¿no? Claro, con la reja, bueno, ahí pero ahí comienza esa separación igual, ¿no? Del teatro con el público, digamos, con la gente. Y todo el movimiento que pudimos ver de obra afuera. Digo, esto lo único que fue una fachada, según ustedes nos cuentan. Sí. Una fachada hacia afuera. Sí. Ya te digo, las condiciones edilicias en las que trabaja el conjunto de trabajadores del teatro, desde los técnicos, los artistas, hasta los administrativos, son deplorables. Lamentablemente es así. Hay áreas en las que directamente no se puede circular. Sí hay que reconocer, se terminaron parcialmente las torretas de salidas de emergencia, que esa era una cuenta pendiente desde la inauguración del edificio, pero tenía que ver también con la parte externa, digamos, ¿no? Con los medios de salida y de entrada del edificio. Pero después hay un montón de cuestiones que están no solo sin terminar, sino sin mantenimiento, y durante los últimos 4 años se profundizó demasiado, digamos, la falta de mantenimiento. ¿Sí? Las cuestiones básicas, por ejemplo, un grupo electrógeno, que es el encargado de respaldar la electricidad del edificio en caso de un corte de energía. No tiene mantenimiento desde hace muchos años, lo cual hace que su operación sea riesgosa para el operador, insegura, pero además no tenía combustible. Entonces, por ejemplo, el Día del Padre, ese día que se cortó la luz en todo el país, ¿se acuerdan? Sí, claro. Bueno, tuvo que venir de emergencia un compañero del área, a los cuales tampoco les pagan horas extras, se les debería pagar para que ellos estén en forma permanente haciendo guardia en el edificio ante casos como estos. Tuvo que venir de su casa corriendo a prender el grupo electrógeno que podía generarle riesgo a su propia vida, a prenderlo para que los subsuelos del edificio no se inundaran ese día que se había cortado la luz. Tremendo. No tenía combustible, tenía muy poco combustible. Eso, para funcionar, necesita aproximadamente 100 litros de combustible, consume por hora.
Claro. Entonces tiene que estar cargado con miles de litros, ¿no es cierto? Bueno, tenía algo así como, no sé si 40 litros. Nada. Bueno, nada, no recuerdo ahora exactamente, pero no tenía lo suficiente para estar funcionando. Ujú. Eso es una cuestión que no hace solamente eso puntual. No, Si se no, inundan pero- los subsuelos, se pierde el edificio. El alma del edificio está en el cuarto subsuelo, que es donde está el área de termomecánica, y tenemos una central, una subcentral eléctrica también ahí, una estación Subestación una Una subestación, claro. Mezclé todas las palabras. Claro, claro, porque es tanto el nivel de De consumo. media tensión. De media tensión. Si eso se inunda, explota todo. Bueno, Sí, era parte de los reclamos nuestros. claro. La calefacción no funcionaba, el aire acondicionado no funciona hace 2 años. A partir de estos reclamos que nosotros hicimos, logramos que se compraran 2 bombas nuevas, de las 4 en realidad que se necesitan para abastecer las calderas. Se compraron solamente 2. Vos veías esas que Sí, recién hablabas eso la era de semana. caldera. Bueno, esas bombas son las que se utilizaron durante estos 20 años de funcionamiento del edificio. Se fueron rompiendo, y a medida que se rompía, el personal del área iba utilizando repuestos de una bomba vieja para reparar la otra. Y así hasta que llegó un momento es que esto no había más repuestos viejos para usar. Qué increíble. Entonces, bueno, ahí llegó el límite, digamos, también, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta la degradación evidente que describen del teatro argentino, ¿qué mensaje creen que la gobernadora Vidal, mensaje simbólico, intenta dejar para lo que es la cultura y el arte? No sé, yo creo que es Para muy mí- claro. Sí, digamos, para mí ¿no? es el mismo desprecio que tuvo hacia la educación pública. Viene de la mano de destruir algo que es necesario para que cualquier sociedad funcione. Un teatro es como una universidad, un teatro es como un hospital, es como una escuela. Y ya sabemos que eso fue es el mismo mecanismo que vimos en todos los organismos públicos. Es una destrucción Es como- total y encima es... sí, no, la verdad que a mí me pone muy mal porque es un esfuerzo enorme que todos los artísticos hacemos para llegar a un lugar así. O sea, tiene una preparación de Sí, muchísimos sí, sí, sí. años, de muchísimo esfuerzo, y lo haces con la mejor intención de ser profesional, y llegás ahí y las autoridades, que son las que deberían brindar todo el otro colchón de espacio, Sí, sí, digamos, claro. te lo boicotean. Entonces la misma persona que dice, ay, qué lindo sería ser como Buenos Aires o como Europa, lo están boicoteando. O sea, no Pero- están dejando espacio para que las personas se realicen lo que tengan ganas de ser. A ver, este edificio, ¿no? El teatro, digo, que tiene varias salas, la principal y otras salas más, digo, ¿es un edificio rentable o no? ¿Se autofinancia? Digo, si hubiese obras, al menos como Por había, supuesto, si ¿se funcionara- autofinancia? Si funcionara ¿Necesita que el al Estado 100%, ponga mucho más dinero de lo que recauda y recolecta a través de las obras? Si funcionara al 100%, vamos a suponer, ¿no? Digo, es un edificio que puede... Sí, podría generar Por recursos. supuesto, De o todas sea- formas, yo creo que no deberíamos enfocarlo desde el punto de vista de lo económico, digamos, No, de la no, ganancia, no, ¿no? no. Sino desde justamente de la cultura como un derecho Pero claro, de todos pero los claro, ciudadanos. pero Entonces, claro. el Estado debería bancar eso. Pero digo esto por lo siguiente, porque digo, a ver, tomo el dato, vamos a cruzar varios datos. El que daba Malena, ¿no? Dice, previo a 2015, a que ingrese esta gestión, se hacían tantas obras por año, hoy la misma cantidad se hicieron en los 4 años. Digo, ahí hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, no me importan las obras porque lo voy a arreglar. Digo, yo no sé si esto tiene que ser así, si se pudo haber articulado un plan de obra, entonces decir, no paremos las obras del teatro, porque justo digo obra y Programación, digamos. la programación del Programación y teatro obra de- para hacer la obra de, porque si no, digo, yo Claro. no puedo cortar toda una autopista para arreglar un poquito, ¿no? Esa Sí. sería la idea. Claro. Digo, y el objetivo del gobierno no le importó si había 10 obras en la Sí. programación o había 2. No le importó. Yo creo que también Eh, hubo una intencionalidad de bajar eso. Si volvemos un poquito a lo que hoy enumeraba Malena, lo primero que se hizo fue poner las alfombras y sacar las butacas.
Eso es inutilizar la sala. Claro. Antes de hacer los trabajos más importantes, se inutilizó la sala, se cerró la sala. No hubo un plan, no hubo un plan. No hubo un plan, planeamiento. o podría también pensarse que hubo O un no plan la para que intención, la claro, sala no funcione. claro. Las prioridades Exactamente. fueron, digamos, el error que nosotros estamos marcando, en cómo se utilizaron los recursos que había. Incluso, bueno, es difícil no hablar de esto porque son números que por ahí, bueno, no están, pero sí lo sabemos. Los alquileres de las obras de música contemporánea que se realizaron son altísimos. Las obras contemporáneas que realizó la orquesta, por ejemplo. ¿Por qué esa plata no era invertida de otra forma? ¿Por qué la programación, en vez de estar concentrada en la mitad del año, como se hacía en los meses de julio y agosto, no se expandía a lo largo del año con pequeñas presentaciones en lo que era, por ello lo vuelvo a decir, fue en las afueras de la ciudad, mientras se hacían las obras? Claro. No por decir, no usemos el espacio del teatro, no, está bien, hagan los arreglos en el teatro, son necesarios. Pero a la vez mantengamos la programación. Claro. Hagamos una programación más acotada en el sentido de por ahí de lo económico, ¿no? De una producción un poco más pequeña y no sé, busquémosle la forma para que todos sigamos trabajando. Sí. ¿Creen que hay algún negocio en Capital Federal con alguna productora que se mudó todo para... No, a mí ¿Para me allá? parece que es una cuestión más de la centralización de todo, como siempre. María Eugenia Vidal hizo un cierre del año lectivo en el Teatro Colón, con las orquestas de la provincia, las orquestas escuelas de la provincia. ¿Por qué no se podría haber hecho acá? Buenísimo para los chicos que fueron ahí, obviamente es una emoción tocar en el Teatro Colón, es una de las mejores salas, por supuesto, nadie va a decir que no. Sí. Pero... eran de la provincia, ¿por qué no se usó acá? ¿Por qué se lleva ahí? Ese es el mensaje, me parece, que deja este gobierno, como Claro, la provincia no un poco existe, eso, ¿no? la provincia no existe, existe la capital y vamos todos para la capital. La desidia, el desinterés por la cultura en general. El ejemplo del Teatro Colón se puede sumar al del 9 de julio. La gobernadora iba a hacer un acto para el 9 de julio en el Teatro Argentino y decidió hacerlo en el Hotel 5 Estrellas que está enfrente. Hay una anécdota también alrededor increíble, de eso. ¿no? Encima es enfrente, ¿no? Se contrató una empresa para que solucionara el problema de la calefacción puntualmente para esa fecha. Mientras nosotros veníamos años pasando frío, para Como esa fecha, como laburantes, se iba a claro. hacer el acto con la gobernadora, se contrató una empresa para que diera calefacción a los sectores que se iban a usar ese día, y finalmente la empresa se retiró porque el acto no se hizo. Entonces el trabajo tampoco se hizo. El trabajo de refacción, ¿no es cierto? Claro. Era solo para la gobernadora. Era solo para la y el gobernadora, que evento. finalmente eligió otro lugar nuevamente para hacer su acto. Entonces, digamos, los mensajes son claros, digamos, ¿no? Nosotros hicimos dos funciones de protesta en las puertas del Sí. teatro. Sí, estamos Dos hablando. funciones que las organizamos los trabajadores con, no sé, en 10 días, con un pequeño escenario, con pequeñas cosas que teníamos, para demostrar las ganas que tenemos de trabajar, de que la gente vea lo que pasa adentro, que es poco, pero estamos todos ahí todos los días. Y que con los Eso no se recursos podría humanos haber que hecho hay, se la puede hacer dirección, no se profesionalmente podrían haber cualquier cosa. organizado conciertos al aire libre en las puertas del teatro, en la Plaza Moreno, en la Catedral. ¿No se podría haber hecho eso? ¿No existía la opción? En el mismo No sé. edificio, porque En el mismo edificio que también. estamos hablando es un edificio, es un verdadero complejo cultural Entonces, el teatro que es tiene 10 rentable. niveles y ocupa toda la manzana. Entonces, como vos decías, ¿se pudo planificar la obra de otra forma? Lógicamente que se podría haber seguramente. planificado, junto con los trabajadores, que son los que mejor conocen, digamos, cómo se trabaja ahí, cuáles son las prioridades. Bueno, eso no se tuvo en cuenta nunca. Vos podés empezar la obra por distintos niveles, no sé, hay miles de formas de organizarlo, teniendo en cuenta las necesidades del organismo y Eso de es los lo más trabajadores. importante, nos parece, como para remarcar eso, que la voluntad de trabajar está, estamos todos dispuestos a trabajar. No, claro. Y que lo que estamos observando es que hubo una muy mala utilización de los recursos económicos, justamente, pero no por parte de los laburantes, sino por parte de las autoridades. O sea, ¿Ustedes que ven una intención en todo esto que pasó? ¿Cómo lo definirían? ¿Con una palabra? ¿Con dos palabras? Porque yo no sé si ponerle vaciamiento puede ser una, o vaciamiento en el aspecto cultural, digo, desidia, porque me da la sensación de que todo se hizo mal, y cuando todo se hace mal, desde el gobierno, que tiene los recursos humanos y económicos para que no se haga mal, sino que si se hace algo, que se haga bien. Me da la impresión de que hay una intencionalidad detrás de todo esto, de todo lo que ustedes dicen.
Sí, es muy probable. Yo creo que es bastante claro. Lo del vaciamiento no solo en lo edilicio, Claro, que es lo no, que estamos no hablando, solo. sino también y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el funcionamiento y los recursos humanos. Malena hoy hablaba de los cuerpos artísticos, ¿no? Por ejemplo, la orquesta de 120 integrantes actualmente tiene 104. El ballet de 90 integrantes que debería tener hoy tiene alrededor de 63, 64. El coro de los 90 son 75. Son cargos de personas que se han retirado, se han ido jubilando, bailarines que por no, Que no los bailar se fueron a otro lado. Claro. Porque ellos tienen la Sí. carrera mucho más corta que el resto. Ujú. Esos cargos no se repusieron y eso sucedió también, por ejemplo, en servicios generales, que hoy daba el ejemplo ella. Y ahí hay un ajuste. Claramente. Directamente. Y se reemplaza indirectamente. por otro lado con servicios privados, ¿no? Increíble, ¿eh? Se menciona para ministra de Cultura Provincial a la diputada de la provincia de Buenos Aires y jefa de bloque de Unidad Ciudadana, Florencia Saintut. Esto se va a confirmar en horas. Veremos si Axel Kicillof se inclina por la candidata a intendenta de aquí de la Municipalidad de La Plata. ¿Cómo ven, con qué ojos la ven a ella gestionando la cartera de Cultura? Yo le tengo mucha fe. No, Florencia estuvo muy cercana a nosotros también en este último tiempo. Fue uno de los pocos grupos de la legislatura con los que pudimos tener llegada y conversar realmente de todos estos ítems en pos de una solución. Siempre estuvieron muy abiertos a escucharnos. Por eso pensamos que si es como vos decís, puede ser un buen augurio, positivo, digamos, porque ella conoce bien cerca toda la situación y nada, o sea, mostró su compromiso, participó o vino a apoyarnos cuando hicimos las funciones de reclamo. Sí, no sé. Bueno, veremos. Ojalá. Falta poco para saber. Falta poco, ¿no? No se sabe nada. Sí, poquito, sí, estamos- Axel se va a tomar unas horas más para asumir en la provincia de Buenos Aires, así que unas horas más tendrá que estar la gobernadora Sí. actual. El día 11 va a asumir y ahí ya vamos a tener... No, creo que antes vamos a saber, ¿no? El gabinete. Sí, el gabinete es Bueno, yo les agradezco que hayan estado acá, porque era una cuenta pendiente nuestra. En algún momento decíamos, vayamos con el teatro, y por distintas cosas de producción y de lo que pasa, ¿no? Porque nos pasaba un tren por encima con la información que generaba este tiempo. gobierno día a día, y la verdad que, digo, como nos pasó ayer, ver a Macri decir lo que dijo y como que te desborda, ¿no? Bueno, nos desbordaba la información y bueno, queríamos que estén acá porque nos parece increíble todo lo que está pasando en el teatro argentino, siendo un teatro impresionante, Sí, que ojalá tiene un que- potencial para todo, para lo que ustedes dicen, de humano, de lo que es el edificio, de lo que es la cultura hacia afuera, Sí, ojalá se pueda Es un- articular con las universidades también, con educación. Ojalá podamos encontrar ahí lazos que se han roto o que Claro. están hoy en día muy distantes, pero Y que tiene ojalá que se ser pueda- un lugar escuela, ¿no? Tal cual, Un es lugar teatro escuela, de ¿no? Un producción, teatro además. escuela. Un teatro que somos aproximadamente 1000 personas las que trabajamos ahí. Es un teatro de producción de los cuales no hay muchos en nuestro país, ¿no es cierto? No, de la no, magnitud más vale. del teatro argentino, que debería estar abierto a la comunidad, que debería proporcionar o brindar la posibilidad de que todos los ciudadanos, porque al ser público justamente debería cumplir esa función. Claro, sin dudas. Bueno, esperemos que esto cambie, Esperemos que cambie. Ojalá. Gracias a ambos. Bueno, gracias por la el espacio. invitación, Gracias a ambos por estar. Malena Medone, integrante de la Orquesta Estable, y Rosendo Medina, integrante del equipo de visitas guiadas. Y a través de ustedes, nuestra solidaridad a todos los que componen el Teatro Argentino de La Plata.